La mujer que alguna vez había llevado perlas al teatro ahora tenía las manos hundidas en el estiércol, sin zapatos, sin nombre, sin pasado oficial. Nadie en la finca sabía quién era realmente, nadie excepto él, que acababa de firmar la escritura con su nueva prometida del brazo, y cuando sus ojos se encontraron a través del polvo del chiquero, ella no gritó, no suplicó, no corrió, solo sostuvo su mirada con una calma que helaba más que cualquier acusación, porque ambos sabían que lo que había pasado entre ellos no podía explicarse sin destruir todo lo que él había construido desde entonces. Bienvenido a Corazón, asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El barón Augusto de Mendoza había heredado el título a los 23 años tras la muerte súbita de su padre, pero no la fortuna que debía acompañarlo. Las deudas se habían tragado las tierras del norte, los viñedos de la costa, incluso la residencia de invierno, donde su madre había muerto de pena y vergüenza. Lo único que le quedaba era el apellido, la dignidad aristocrática, y la habilidad para casarse bien. Por eso, cuando conoció a Isabella Montfort en el baile de la embajada francesa, supo que había encontrado su salvación. Ella tenía 18 años, una dote considerable, y ojos que brillaban con la inocencia de quien nunca había conocido el hambre. Era perfecta, era joven, era rica, y lo miraba como si él fuera un héroe de novela, no un hombre desesperado vendiendo su linaje al mejor postor. La boda se fijó para el otoño, pero antes, Augusto decidió comprar una propiedad donde comenzar su nueva vida, lejos de los rumores de la capital, lejos de los acreedores, lejos de todo lo que pudiera recordarle lo que había perdido. La finca San Cristóbal apareció en el mercado como una oportunidad divina, 150 hectáreas de tierra fértil, bosques de robles, un arroyo que nunca se secaba, establos graneros, y una casa señorial de piedra con balcones de hierro forjado. El precio era ridículamente bajo, demasiado bajo, pensó Augusto, pero su abogado lo tranquilizó. El anterior propietario había muerto sin herederos, y los administradores querían vender rápido. No había trampa, solo buena fortuna. Isabella insistió en acompañarlo a ver la propiedad antes de la firma. Llegaron una mañana de julio, cuando el sol todavía era amable, y el campo olía a heno recién cortado. Ella llevaba un vestido de muselina blanca con cintas azules, un sombrero de paja adornado con flores de seda, y una sombrilla que no dejaba de girar entre sus manos enguantadas. Caminaba como si estuviera en un jardín de Versalles, no en un camino de tierra. Augusto la observaba con ternura fingida, pensando en los 50.000 francos de la dote que pronto estarían en sus manos. El administrador de la finca, un hombre mayor de apellido Romero, los recibió con reverencias exageradas y un discurso ensayado sobre la excelencia del suelo, la calidad del ganado, la lealtad de los trabajadores. Recorrieron la casa primero. Isabella exclamaba encantada ante cada detalle: los techos altos con vigas de madera oscura, las ventanas emplomadas, la chimenea de mármol en el salón principal, la biblioteca con estantes vacíos que ella ya imaginaba llenos de libros encuadernados en cuero. Augusto asentía, calculaba, medía cada espacio con la frialdad de un comerciante. Luego salieron a los terrenos, vieron los establos, donde los caballos relumbraban bajo el cepillado de los mozos. Vieron los campos de trigo que se extendían como un mar dorado. Vieron el huerto donde crecían manzanos y perales en filas perfectas. Todo era impecable, demasiado impecable. Augusto sintió una incomodidad que no supo nombrar, pero la apartó. No podía permitirse dudas. No ahora. Fue Isabella quien sugirió visitar el chiquero. Quería verlo todo, dijo, incluso las partes menos glamorosas. Romero titubeó, murmuró algo sobre el olor, sobre lo inadecuado para una dama, pero Isabella insistió con esa terquedad caprichosa de las mujeres que nunca han escuchado un no verdadero. Así que caminaron por el sendero de grava que bajaba hacia la parte trasera de la propiedad, donde el terreno se volvía más húmedo, más oscuro, donde los árboles crecían más juntos y la luz del sol se filtraba apenas en rayos oblicuos. El olor llegó antes que la visión, acre, animal,
denso. Isabela arrugó la nariz pero no se detuvo, y entonces llegaron. El chiquero era una estructura de madera y piedra, amplia y vieja, con un techo de tejas rotas en algunos puntos. Había cerdos, por supuesto, enormes y rosados, revolcándose en el lodo. Había corrales divididos, abrevaderos de metal oxidado, montones de paja sucia, y había una mujer. Estaba de espaldas, inclinada sobre una pala, echando desechos en uno de los comederos. Vestía una falda de tela burda, gris por la mugre y el uso, una blusa sin forma que alguna vez había sido blanca, y un pañuelo atado sobre el cabello. No llevaba zapatos, sus pies descalzos se hundían en el lodo con cada paso. Sus manos, cuando las vio moverse, eran manos de trabajadora, encallecidas, sucias, sin anillos. Isabela la señaló con curiosidad distraída, preguntando quién era. Romero respondió con indiferencia, una de las empleadas, una viuda sin familia que trabajaba a cambio de comida y un lugar donde dormir. Nada importante, pero en ese momento, la mujer se dio vuelta, y Augusto sintió que el mundo se detenía. Era Elena, su exesposa, Elena, a quien no veía desde hacía 3 años. Elena, que había desaparecido una noche sin dejar carta, sin dejar rastro, sin dejar nada más que rumores y escándalo. Elena, a quien él había buscado durante meses antes de declarar su muerte legal para poder casarse de nuevo. Elena, que ahora lo miraba desde el chiquero con ojos que no mostraban sorpresa, ni miedo, ni esperanza, solo una calma terrible, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Si este inicio ya te hizo sentir que algo no encaja, suscríbete ahora. Lo que sigue revela capas que pocos están preparados para enfrentar. Augusto no habló, no podía, su garganta se había cerrado, su corazón latía tan fuerte que temió que Isabela lo escuchara, pero Isabela no miraba a Elena, miraba a los cerdos, comentaba algo sobre lo sucios que eran, sobre lo pintoresco del campo cuando uno no tiene que vivirlo realmente. Romero seguía hablando, señalando algo sobre los sistemas de drenaje, ajeno a la catástrofe silenciosa que acababa de explotar entre 2 personas a 5 metros de distancia. Elena sostuvo la mirada de Augusto durante 3 segundos más. Luego, lentamente, volvió a su pala, a su trabajo, a su inexistencia oficial. Augusto giró sobre sus talones, murmuró algo sobre haber visto suficiente, tomó a Isabela del brazo con más fuerza de la necesaria, y la guió de vuelta hacia la casa. Ella protestó. Quería ver los gallineros, pero él insistió, tenían que hablar con el notario, firmar los papeles, no había tiempo que perder. Romero lo siguió, desconcertado por la prisa repentina, pero no hizo preguntas. Los aristócratas eran impredecibles. Eso era todo. En el estudio, Augusto firmó los documentos con mano temblorosa. Isabela firmó con una sonrisa, bromeando sobre ser ahora la señora de una finca. El notario estampó los sellos, el administrador entregó las llaves, y así en menos de una hora Augusto de Mendoza se convirtió en el propietario legal de la tierra donde vivía. Escondida entre el estiércol y el silencio la mujer que alguna vez había jurado amar hasta que la muerte los separara, solo que la muerte nunca había llegado, solo la desaparición, y ahora, el regreso imposible. Esa noche, Augusto no durmió, se quedó en la habitación del hotel de la ciudad cercana, mirando el techo mientras Isabela roncaba suavemente a su lado, agotada por la emoción del día. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena, sus pies descalzos, sus manos destruidas, su mirada vacía de acusación pero llena de conocimiento. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había terminado en ese lugar? ¿Por qué no había hablado, no había gritado, no había revelado quién era? Las preguntas lo torturaban, pero ninguna respuesta lo consolaba, porque en el fondo, una parte de él ya sabía la verdad. Elena había elegido desaparecer, y ahora, por alguna razón retorcida del destino, él había encontrado justo cuando creía haber escapado de su fantasma. A la mañana siguiente, inventó una excusa. Le dijo a Isabela que debía regresar a la finca solo para revisar unos detalles con Romero, asuntos tediosos de contabilidad y límites de propiedad que la aburrirían. Ella aceptó sin sospechas,
prefiriendo quedarse en el hotel para escribir cartas a sus amigas de la capital, contándoles sobre su futura vida de señora rural. Augusto cabalgó solo, con el estómago revuelto y un plan que no terminaba de formarse en su mente. Solo sabía que tenía que hablar con Elena, tenía que entender. Llegó al mediodía, cuando el sol caía vertical y brutal sobre los campos. Buscó a Romero primero, lo encontró en el granero, revisando sacos de grano. Le preguntó, con un tono que intentó sonar casual, sobre la mujer del chiquero. Romero se encogió de hombros. Se llamaba Elena, dijo, aunque nadie sabía si ese era su nombre real. Había llegado hacía 2 años, hambrienta y enferma, pidiendo trabajo a cambio de techo. El anterior propietario la había aceptado por caridad, o tal vez por lástima. Trabajaba bien, no causaba problemas, no hablaba con nadie, vivía en una cabaña detrás del chiquero, comía sobras, no pedía salario. Era, en esencia, invisible. Romero la describía como se describiría un mueble viejo, útil, sin valor, fácil de olvidar. Augusto sintió náuseas, agradeció con un gesto seco y caminó hacia el chiquero. Sus botas se hundían en la tierra blanda, el olor lo golpeaba en oleadas, pero no se detuvo. La encontró exactamente donde la había visto el día anterior, como si no se hubiera movido en 24 horas, como si su vida fuera un ciclo infinito de pala, estiércol, silencio. Esta vez, cuando se acercó, ella levantó la vista de inmediato. Lo había escuchado llegar, tal vez lo había estado esperando. Elena, dijo él, y su propia voz le sonó ajena, quebrada. Ella no respondió, dejó la pala apoyada contra el muro, se limpió las manos en la falda, y caminó hacia él con pasos lentos, deliberados. Se detuvo a 1 metro de distancia. De cerca, Augusto pudo ver los cambios que el tiempo y el trabajo habían tallado en su rostro, líneas alrededor de los ojos, piel curtida por el sol, labios agrietados, pero seguía siendo ella, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula firme, la misma expresión que alguna vez lo había hecho sentir el hombre más afortunado del mundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, aunque la pregunta sonaba ridícula. Ella vivía aquí, él era el intruso. Trabajo, respondió Elena. Su voz era más ronca de lo que él recordaba, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usarla. No me refiero a eso. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no dijiste nada ayer cuando me viste? Ella lo miró con algo parecido a la lástima. Porque ya no soy tu esposa, Augusto. Hace 3 años que decidiste eso por mí. Él retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Tú fuiste quien se fue, tú me abandonaste. Busqué por todas partes, gasté dinero que no tenía, moví contactos, ofrecí recompensas. Y nada, ninguna pista, ninguna señal. Te declararon muerta porque no había otra opción. ¿Y cuánto tiempo esperaste antes de buscar una nueva esposa?, preguntó ella, sin emoción, solo curiosidad clínica. Augusto no respondió. No podía, porque la respuesta era 6 meses. 6 meses después de que el juez firmara el certificado de presunción de muerte, él ya estaba cortejando a Isabela en bailes y cenas. 6 meses. Elena asintió, como si hubiera leído la respuesta en su silencio. Detente un momento y dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Esta decisión separa a quienes juzgan de quienes entienden. ¿Por qué te fuiste?, insistió él, con un deje de desesperación que no pudo ocultar. Elena se dio vuelta, caminó hacia el abrevadero, mojó sus manos en el agua turbia, se las frotó lentamente. Cuando habló, lo hizo sin mirarlo. Porque encontré la carta, Augusto, la carta que le escribiste a tu amante, la que guardabas en el cajón secreto de tu escritorio, el que creías que yo no conocía, la carta donde le prometías que te desharías de mí en cuanto encontraras la forma, que nuestro matrimonio había sido un error, que yo era un obstáculo para tu verdadera felicidad. Augusto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordaba esa carta, la había escrito en un momento de rabia, de frustración, después de una pelea estúpida con Elena sobre dinero, sobre su incapacidad para darle el estilo de vida que ella merecía. La había escrito, sí, pero nunca la había enviado, nunca había tenido una amante. La carta era fantasía, desahogo, cobardía puesta en papel.
Pero Elena no lo sabía. Elena la había encontrado, la había leído, y había sacado la única conclusión lógica. No era real, murmuró él. No había nadie más. Yo estaba enojado, asustado, escribí estupideces que nunca. No importa, lo interrumpió ella. Real o no, lo escribiste, lo sentiste, y yo decidí que no iba a esperar a que encontraras el coraje para cumplirlo. Así que me fui, vendí las joyas que me quedaban, tomé un tren y desaparecí. Quería castigarte, quería que sufrieras, quería que te sintieras culpable por el resto de tu vida. Y lo hice, dijo él, con la voz rota. Me destruiste, Elena, me quitaste todo. Ella finalmente lo miró, y en sus ojos había algo oscuro, algo que no era odio pero tampoco perdón. Te quitaste todo tú solo, Augusto. Yo solo me quité a mí misma de la ecuación. Él quiso protestar, quiso gritar, quiso abrazarla, o sacudirla, o hacer algo que rompiera esa calma antinatural que ella exhibía, pero no hizo nada, porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Había escrito esa carta, había sentido, aunque fuera por un instante, que ella era un peso, una carga, un error. Y Elena lo había leído en su letra, en su tinta, en su traición íntima. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Vas a quedarte aquí, viviendo así, para siempre? No lo sé, respondió ella, pero no voy a arruinar tu nueva vida. Si eso es lo que te preocupa, nadie sabe quién soy, nadie pregunta, y yo no tengo ningún interés en reclamar un pasado que ya no me pertenece. Augusto asintió lentamente, sin saber si sentía alivio o desesperación. Se dio vuelta para irse, pero antes de dar el primer paso, Elena habló de nuevo. Hay algo que deberías saber. El anterior dueño de esta finca, el hombre que murió, no murió de causas naturales, lo envenenaron, y yo sé quién lo hizo. Augusto se quedó inmóvil, con la mano todavía extendida hacia donde había estado a punto de agarrar las riendas de su caballo. Las palabras de Elena flotaban en el aire como humo tóxico, enroscándose alrededor de su garganta. Se volvió lentamente, buscando en su rostro algún signo de broma cruel o locura, pero solo encontró esa misma serenidad terrible que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, aunque la había escuchado perfectamente. Elena se secó las manos en su falda, dejando manchas oscuras de agua y tierra. El barón Cristóbal de Villar. Eso es lo que no te dijeron cuando compraste esta propiedad. Que su muerte fue sospechosa, que su cuerpo fue encontrado en su estudio con espuma en la boca y los ojos abiertos, que el médico local firmó el certificado como ataque al corazón porque nadie quería investigar, porque nadie quería el escándalo, porque era más fácil enterrarlo rápido y vender la finca antes de que los rumores se expandieran. Augusto sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque estaba aquí cuando sucedió, respondió ella con simplicidad. Llevaba 6 meses trabajando en la finca. Villar era un hombre amable, de casi 60 años, viudo, sin hijos. Me trataba con respeto, algo raro en este mundo. La noche que murió, yo estaba limpiando los corrales. Escuché gritos desde la casa grande. Vi a alguien salir corriendo por la puerta trasera, una figura encapuchada que desapareció entre los árboles. Cuando entré, lo encontré desplomado sobre su escritorio. Ya estaba muerto. ¿Y no dijiste nada? ¿No llamaste a las autoridades? Elena rió, un sonido áspero y sin humor. ¿Yo, una mujer sin nombre, sin papeles, sin pasado verificable? ¿Crees que alguien me habría escuchado? Habría sido más fácil culparme a mí. Así que callé, y cuando Romero y los otros administradores decidieron la versión oficial, yo simplemente asentí y seguí trabajando. Nadie pregunta nada a la mujer del chiquero. Augusto se pasó una mano por el rostro, sintiendo el sudor frío que le cubría la frente. ¿Y quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? Elena lo miró fijamente, y en sus ojos apareció algo nuevo, miedo, un miedo contenido, viejo, que había estado guardando durante años. Su sobrino, Gaspar de Villar, el que se suponía que heredaría todo si Cristóbal moría sin testamento.
Gaspar lo sabía, y no podía permitirlo. ¿Tienes pruebas? Tengo su confesión, dijo Elena, y sacó de algún lugar oculto en su ropa un papel doblado, amarillento, manchado. Lo encontré en la habitación de invitados donde Gaspar se había alojado la noche del asesinato. Es una carta que escribió pero nunca envió, donde le cuenta a un cómplice los detalles, el tipo de veneno, cómo lo mezcló en el brandy, cómo esperó a que hiciera efecto. Pensó que nadie lo encontraría, pero yo limpiaba esa habitación al día siguiente, y cuando sexta la carta debajo de la cama, la leí, y la guardé. Muy pocos conocen lo que realmente se esconde detrás de esto. Suscríbete, porque aquí se cuenta la parte de la historia que casi nadie se atreve a decir. Augusto extendió la mano, temblando, y Elena le entregó el papel. Lo desplegó con cuidado, como si pudiera desintegrarse al tacto. La letra era nerviosa, apresurada, manchada de tinta en algunos puntos como si el escritor hubiera estado sudando. Leyó las primeras líneas y sintió náuseas. Era exactamente lo que Elena había dicho, una confesión detallada, casi orgullosa, de cómo Gaspar había asesinado a su tío para asegurar su herencia. Mencionaba el arsénico comprado a un boticario en otra ciudad, la dosis exacta mezclada en el licor favorito del varón, la espera paciente mientras el veneno hacía su trabajo. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Augusto, levantando la vista. ¿Por qué después de 3 años? Porque Gaspar ha estado intentando comprar esta finca desde que salió a la venta, respondió Elena. Romero me lo mencionó hace un mes, pensando que no me importaría, pero Gaspar estuvo ofertando, pujando, presionando. Solo perdió porque tú apareciste con más dinero y mejores conexiones. Pero no va a rendirse, va a encontrar la forma de recuperar esta tierra, porque aquí está enterrado algo que él no puede dejar que nadie encuentre. ¿Qué cosa? Elena señaló hacia el este, donde los campos se encontraban con un pequeño bosque de robles centenarios. Hay una cripta familiar en ese bosque, antigua, de cuando esta tierra pertenecía a los Villar desde hace generaciones. Cristóbal me contó una vez, en uno de esos momentos en que los viejos hablan porque están solos, que allí guardaba los documentos más importantes de la familia, títulos de propiedad, testamentos antiguos, certificados de nacimiento que se remontaban 200 años. Gaspar sabe que si alguien revisa esa cripta, podría encontrar pruebas que lo vinculen al asesinato, o peor, documentos que invaliden su reclamo sobre cualquier herencia Villar. Augusto plegó la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el peso del papel como si fuera plomo. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? No lo sé, admitió Elena. Tal vez nada, tal vez todo, pero pensé que tenías derecho a saber en qué te has metido. Esta finca no es solo tierra y piedra, Augusto, es el escenario de un crimen sin resolver, y mientras Gaspar viva, estarás en peligro. Él quiso reír ante la ironía. Había comprado esta propiedad para escapar de sus problemas, para comenzar una vida nueva y limpia con Isabela, y en cambio, había comprado un cementerio de secretos, una tierra manchada de sangre, y había reencontrado a la mujer que creía muerta, ahora convertida en testigo de asesinato y guardiana de confesiones. El destino, pensó amargamente, tenía un sentido del humor cruel. ¿Qué vas a hacer tú?, preguntó. ¿Vas a quedarte aquí sabiendo que Gaspar podría volver? Elena se encogió de hombros, un gesto cansado de alguien que ha dejado de temer hace mucho. No tengo a dónde ir. Y sinceramente, Augusto, después de todo lo que he vivido, un asesino desesperado no me asusta tanto como debería. Él la miró, realmente la miró, quizá por primera vez desde que la había encontrado. Vio no a la mujer elegante que había conocido en salones y teatros, no a la esposa que había perdido, sino a alguien completamente nuevo, una superviviente, endurecida por la traición y el trabajo brutal, pero también extrañamente libre. Elena había soltado todo lo que la sociedad esperaba de ella, todo lo que él esperaba de ella, y había encontrado una forma de existir en los márgenes, invisible pero invulnerable. Sintió algo parecido a la admiración, y también algo parecido al arrepentimiento. Voy a investigar la cripta, dijo finalmente, y si encuentro lo que Gaspar está escondiendo, voy a usarlo. No voy a dejar que me quite esta propiedad.
y no voy a dejar que te haga daño. Elena sonrió, apenas una curva en la comisura de sus labios. ¡Qué caballeroso! Aunque un poco tarde, Augusto no respondió. Se dio vuelta y caminó hacia su caballo, con la carta de Gaspar quemándole el pecho y un plan formándose en su mente. Tenía 3 semanas antes de la boda, 3 semanas para descubrir qué secretos guardaba esa cripta, para protegerse de un asesino, y para decidir qué demonios iba a hacer con Elena, con su exesposa que no estaba muerta, con la mujer que ahora sabía demasiado. Augusto pasó los siguientes 3 días explorando la cripta. La encontró exactamente donde Elena había indicado, medio oculta por la maleza y los años de abandono. Una estructura de piedra con un portón de hierro oxidado que cedió después de varios golpes con una barra. Dentro, el aire era frío y olía a humedad antigua, a siglos de silencio. Había estantes con documentos enrollados, cajas de madera con sellos de cera rotos, y en el fondo, un cofre pequeño que al abrirlo, reveló lo que Gaspar realmente temía. Un segundo testamento de Cristóbal de Villar, fechado una semana antes de su muerte, donde no solo dejaba la finca a obras benéficas, sino que además incluía una carta dirigida a las autoridades expresando su temor de que su sobrino Gaspar intentara matarlo por la herencia. Era casi una predicción, o una advertencia ignorada. Augusto guardó los documentos en una bolsa de cuero, los escondió en su habitación del hotel, y esperó. Sabía que Gaspar vendría. Los hombres como él siempre vuelven por lo que creen que les pertenece. Y tenía razón. 4 días después, Romero le informó que un caballero había llegado preguntando por la propiedad, ofreciendo comprarla por el doble de lo que Augusto había pagado. El caballero se presentó como Gaspar de Villar, heredero legítimo del difunto barón Cristóbal, y exigía hablar con el nuevo propietario. Augusto lo recibió en el estudio de la Casa Grande, con una botella de vino sobre la mesa y los documentos de la cripta escondidos en el cajón del escritorio. Gaspar era un hombre de 35 años, cabello oscuro peinado hacia atrás con aceite, bigote fino, ojos inquietos que no dejaban de moverse por la habitación como buscando algo. Sonreía demasiado, hablaba demasiado, y sudaba, a pesar del frío de la tarde. Barón de Mendoza, es un honor, comenzó Gaspar, con una reverencia exagerada. Lamento no haber podido presentarme antes. He estado ocupado con asuntos legales relacionados con la herencia de mi difunto tío. Usted comprenderá la complejidad de estas situaciones. Augusto asintió sin decir palabra, observándolo como un gato observa a un ratón. Gaspar continuó, cada vez más nervioso ante el silencio. Habló de su amor por la finca, de sus recuerdos de infancia jugando en esos campos, de cómo su tío siempre había prometido dejarle la propiedad. Mentía con cada palabra, y Augusto lo sabía. Finalmente, cuando Gaspar hizo su oferta de compra, Augusto negó con la cabeza. No está en venta. El rostro de Gaspar se endureció. Todos tenemos un precio, varón. Quizá, respondió Augusto, pero el mío no es dinero, es verdad, y sé que usted tiene mucha que ofrecer. El color abandonó el rostro de Gaspar. Sus ojos se clavaron en Augusto con algo parecido al pánico. No sé de qué habla. Augusto abrió el cajón lentamente, sacó la carta de confesión que Elena le había dado, y la colocó sobre la mesa entre ambos. Gaspar la miró como si fuera una serpiente venenosa. Su mano se movió instintivamente hacia ella, pero Augusto la cubrió con la suya. Esto es una copia, mintió Augusto. El original está en manos de mi abogado, con instrucciones de entregarlo a las autoridades si algo me sucede. Así que le sugiero que se siente, que escuche, y que entienda cuál es realmente su situación. Gaspar se desplomó en la silla, con el rostro gris ceniza. ¿Qué quiere? Quiero que desaparezca, dijo Augusto. Quiero que abandone cualquier reclamo sobre esta propiedad, que no vuelva a acercarse a estos terrenos, y que nunca, nunca, intente contactar o dañar a ninguna persona que viva aquí, especialmente a la mujer del chiquero. Gaspar levantó la vista, confundido. La mujer del... ¿De qué está hablando? No importa, cortó Augusto. Solo necesita saber que está bajo mi protección. Y si algo le pasa, esta carta llega a la policía. ¿Entendido? Gaspar asintió con movimientos rígidos, mecánicos. Se levantó tambaleándose,
Murmuró algo sobre un malentendido, sobre un error, sobre cómo todo podía arreglarse, pero Augusto ya no lo escuchaba. Lo acompañó hasta la puerta, lo vio subir a su carruaje y desaparecer por el camino polvoriento, y supo que no volvería. Los cobardes nunca lo hacen cuando se enfrentan a sus propios crímenes. Esa noche, Augusto caminó hasta el chiquero. Elena estaba sentada fuera de su cabaña, mirando las estrellas con una taza de algo humeante entre las manos. No se sorprendió al verlo. «¿Se fue?», dijo Augusto. «Lo sé», respondió ella. «Lo sexta pasar». Iba muy pálido. Augusto se sentó a su lado en el suelo, sin importarle la tierra que manchaba su ropa. Permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando los sonidos nocturnos del campo, grillos, el viento entre los árboles, el ocasional gruñido de un cerdo. «Te voy a dar un trabajo», dijo finalmente Augusto. «Uno real, con salario, con habitación en la casa grande, con dignidad. Ya basta de esto». Elena negó con la cabeza. «No quiero tu caridad. No es caridad, es justicia, y egoísmo también, porque no puedo casarme con Isabela sabiendo que tú estás aquí viviendo entre la basura. No puedo. ¿Y qué vas a decirle? ¿Quién soy?». Augusto lo había pensado. Había pasado noches enteras pensándolo. «Vas a ser la señora Salazar, viuda de un comerciante, contratada como administradora de la propiedad. Romero está viejo, necesita ayuda, nadie cuestionará tu presencia, y con el tiempo, cuando todo se calme, cuando Isabela y yo estemos establecidos, encontraré la forma de que tengas tu propia vida, tu propio futuro». Elena lo miró largamente, buscando engaño, buscando trampa, pero solo encontró cansancio y algo parecido a la honestidad. «¿Por qué haces esto?». «Porque te debo más de lo que puedo pagar», respondió él, «y porque a pesar de todo, de la carta estúpida, de las decisiones terribles, de los 3 años perdidos, nunca nunca quise que sufrieras». Ella sonrió, triste. «Eso no es amor, Augusto, eso es culpa». «Lo sé», admitió él, «pero es lo único que puedo ofrecerte ahora. Si este final te dejó en silencio, escríbelos en ti en los comentarios. Esta comunidad no pasa por alto historias que marcan para siempre». Elena aceptó, no con alegría, pero con el pragmatismo de alguien que ha aprendido que la supervivencia es más importante que el orgullo. Una semana después, se mudó a una habitación en el ala este de la casa grande. Romero la recibió con suspicacia al principio, pero pronto descubrió que ella entendía de números, de cosechas, de trato con trabajadores. Era eficiente, callada, y nunca pedía nada. Augusto se casó con Isabela en otoño, como estaba planeado. Fue una ceremonia hermosa, con flores blancas y música de cuerda. Isabela lucía radiante en su vestido de encaje francés. Augusto sonreía en todos los momentos apropiados, y cuando los votos fueron pronunciados, cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, él buscó instintivamente con la mirada a Elena, que observaba desde el fondo de la capilla con su nuevo vestido de administradora, su rostro inexpresivo. Vivieron, los tres, en la misma propiedad, bajo el mismo cielo, compartiendo secretos que nadie más conocería jamás. Isabela nunca supo que la señora Salazar era en realidad la primera esposa de su marido. Gaspar nunca volvió, y años después se rumoró que había muerto en un duelo en París. Y Elena, la mujer que había elegido desaparecer antes que ser descartada, encontró una forma extraña de libertad en su propia invisibilidad. La vida no les dio el final que ninguno había imaginado, pero les dio uno que podían soportar, y en ciertos momentos, bajo ciertas luces, eso parecía suficiente.